Martes, y martes es sinónimo de Gabriel Piro. Gaby, muy buenos días, ¿cómo andás? Buen día, Pato, Tom, Lu, ¿cómo andan? Mirá qué auriculares pegamos, Esa, chico tecno. No, estamos ahí y fuiste Me corté el pelito también. Bien ahí. Hoy el pelito Te pusiste y la un bowl en la cabeza. remera. Estás para empezar a agitar, a aletear así y hacer la columna aleteando cual Mick Jagger. Bueno, Gaby, Está bien. primero, para empezar, día lluvioso, ¿qué disco ponemos? Vos que sos un fan ahí de la música. Y un Dark Side, una cosa así, ¿no? Bien, Algo. Gaby también. Muy bien. Bueno, primer pregunta respondida. Segunda pregunta. El otro día yo hablaba de macartismo. Ahí nos escribieron a las redes sociales y al 11 23 40 98 64. En el que hoy hablan de macartismo, pero ¿qué es el macartismo? Y dijimos, bueno, esta pregunta la tiene que contestar Gaby. Bueno, efectivamente vamos a hablar de ese tema, que además es un tema relativamente actual. ¿Por qué? Porque nosotros escuchamos la campaña electoral de Trump y parece que el enemigo es el comunista. Escuchamos a algunos progres incluso decir la izquierda esto, la izquierda lo otro. Bueno, eso tiene una tradición y es el llamado macartismo. Ubiquémonos un momento en Estados Unidos a fines de la década del 40, en los comienzos de la Guerra Fría, tras la derrota del nazismo en la guerra. Bueno, ¿qué pasa? Estados Unidos venía de combatir junto a la Unión Soviética, habían sido aliados en la guerra. Sin embargo, apenas termina la guerra, y ya con el mensaje que había dado Estados Unidos de que iba a disputar la hegemonía mundial después de lanzar la bomba de Hiroshima y Nagasaki, bueno, comienza a ser el enemigo principal el comunismo. Esta política, este giro en la política exterior de Estados Unidos tuvo que ver con varias cuestiones, ¿no? En primer lugar, con que después de que termina la Segunda Guerra Mundial se da un momento de expansión de procesos revolucionarios en todo el mundo, procesos de liberación nacional en Asia y en África, intentos revolucionarios desviados y derrotados por la comunión entre los países comunistas y los países capitalistas que habían ganado la guerra, y la Revolución China del 49. Bueno, una serie de acontecimientos que hacen a Estados Unidos decir, bueno, vamos a disputar la hegemonía mundial y tenemos que encontrar un enemigo. Este enemigo es el comunismo, a lo que se suma que ya a fines de la década del 40 la Unión Soviética hace las primeras pruebas de arsenales nucleares propios, digamos. Bueno, una serie de elementos, digamos, que se suman y el Estado norteamericano empieza a lanzar una gran campaña de propaganda política desde el Estado hacia todos los lugares, desde los medios de comunicación, la justicia, etcétera, con la idea de que el comunismo iba a avanzar en todo el mundo y que los comunistas podían estar entre nosotros. Esa era la idea que dejaba el macartismo, ¿no? Era, bueno, cualquiera de los que está a nuestro alrededor puede ser comunista y puede estar infiltrado en nuestra sociedad norteamericana democrática pura y antifascista, digamos. Sin embargo, la verdad es que este peligro real era bastante distinto, digamos. El propio Partido Comunista había renunciado a la idea de una revolución internacional mucho tiempo antes, y además el propio Partido Comunista de Estados Unidos, ya en la década del 40, se había autodisuelto como parte de la alianza que tenía con Estados Unidos en la guerra. El llamado Browderismo, que era el líder del partido, el Browder era el líder del Partido Comunista de Estados Unidos, había autodisuelto el Partido Comunista como parte de esta alianza, y además se habían puesto más o menos de acuerdo después de la posguerra, una especie de modus vivendus, digamos, entre las grandes potencias imperialistas, capitalistas, triunfadoras de la guerra y la Unión Soviética, como diciendo, bueno, cada uno tiene sus áreas de influencia, no vamos a meternos a impulsar movimientos revolucionarios ni nada, pero sin embargo habían existido movimientos revolucionarios pese a estos acuerdos. Entonces, en parte, esto es lo que temía Estados Unidos, que avanzara, y comienza esta gran campaña de propaganda, ¿no? Ahora bien, esta campaña ya tenía precedentes, no empieza solamente con la Guerra Fría. En 1935 se funda el FBI, que tiene como, se refunda, en realidad existía una versión anterior, se refunda en 1935, tiene uno de sus objetivos perseguir a activistas políticos, entre ellos comunistas, cuanto más ligados al movimiento obrero
más perseguidos, y en el 1938 se funda el Comité de Actividades Antiestadounidenses. Antiestadounidenses básicamente eran los trabajadores que peleaban contra la crisis, los que se enfrentaban a la decisión de ir a la guerra, etcétera. Bueno, la cuestión es que estas instituciones, con el comienzo de la Guerra Fría, empiezan a identificar lo antiestadounidense con lo comunista. Hay una serie de leyes, ¿no? La Ley de Seguridad Interna, la Ley de Seguridad Nacional, unas listas de artistas que empiezan a circular, las Red Channels, ahí estamos viendo algunas de las imágenes mientras pasan. ¿Todas esas son las publicidades que daban en la época? Esas son las publicidades que habían en la época, y ahora les voy a comentar por qué, cómo se van difundiendo estas ideas, ¿no? Porque nosotros conocemos al McCartney, que es el senador por el cual recibe el nombre el tema del macartismo, ¿no? Claro. Arthur McCarthy, perdón. Ahora, él lo que hace es capitalizar todo este sentido común que se va generando del Estado, de los medios de comunicación, etcétera, y que es impulsado además por sectores ultrarreaccionarios, racistas, las iglesias comunitarias, los antimigrantes. ¿Por qué? Porque todo persecución al comunismo después podía significar para cualquier cosa, ¿no? Porque ¿quién es comunista si lo dice el Estado? Bueno, cualquiera que yo quiera. Le conviene. Los negros que reclaman por sus derechos son comunistas, los homosexuales, los escritores que dicen algo en contra del gobierno son comunistas, los homosexuales, los inmigrantes. Bueno, era una forma muy sencilla de generar un pánico y una paranoia, digamos, alrededor de un enemigo que básicamente podía ser cualquier persona que el gobierno quisiera. ¿Qué hace el gobierno de Estados Unidos como forma de propagandizar con todo esto? Bueno, se mete en Hollywood. Hollywood es uno de los principales lugares desde donde se genera esta propaganda. ¿Y por qué Hollywood? Bueno, había varios componentes. Primero porque efectivamente el Partido Comunista, si bien se había disuelto, tenía cierta incidencia entre los intelectuales, y algunos guionistas y directores de Hollywood se habían declarado comunistas. Entonces, bueno, toman de punto en primer lugar eso y fomentan una campaña de delaciones, los famosos botones. Empiezan a haber un montón de botones dentro de Hollywood que dicen, este es comunista, persíganlo, y claro, obviamente se empieza a usar para cualquier cosa. Yo quiero que a le saquen la película y me la den a mí, bueno, entonces este es comunista. Bueno, empiezan a pasar esas cosas. Hay un amigo Disney que es uno de los principales delatores, de los que más entregó gente durante este periodo, la compañía Disney, para que... Y siempre muy acusado, ¿no?, de una cierta simpatía con la Alemania de Hitler. Totalmente, fue uno de los pocos estudios que hizo visitas guiadas a nazis dentro de su propia sede. Pero además pasaba otra cosa con Hollywood, ¿no? Que se aplican deportaciones, persecuciones a muchos artistas, a actores, actrices, guionistas. Pero ¿cuál era el objetivo de esto? Claro, si yo ataco a Hollywood, estoy dando un mensaje a toda la sociedad, porque estoy diciendo, mirá, si estos caen, que son famosos, ¿qué te va a pasar a vos que no te conoce nadie, digamos? Entonces tené cuidado de ser comunista, de intentar hacer algo que sea sospechado de comunista, porque si le pasa esto a los artistas de Hollywood, que los conoce todo el mundo, imagínate a un desconocido o a un activista obrero, a alguien que se quiere sindicalizar, etcétera. Entonces así se fundaba en 1944 una asociación que miren cómo se llamaba Alianza por la Preservación de las Ideas Norteamericanas, de los ideales norteamericanos. Y el objetivo era, además, controlar un poco el contenido de lo que se producía. Ustedes tendrán en mente, aunque no las hayan visto, pero las típicas películas de marcianos, de la invasión extraterrestre roja, los alienígenas que vienen a conquistar el planeta, bueno, esas películas se empiezan a poner muy de moda en esa época y tenían como una clara metáfora y referencia a este peligro comunista, ¿no? Vienen algunos los otros. Alienígenas los otros, y además que están entre nosotros, era medio difícil identificarlos, ¿viste? Algunos se disfrazaban de seres humanos, pero en realidad eran alienígenas, etcétera. Y además incluso algunas películas son muy explícitas, ¿no? Mi marido se hizo comunista, una serie de títulos de ese tipo, ¿no? ¿La hizo Franchella esa? Era medio como Los Bañeros 4, pero con comunistas, pero digamos. Trumpista, una cosa así. Macartista.
Claro. Bueno, pero efectivamente se produce una casa de brujas con listados negros para que se den una idea, personas cuyas ideas u obras eran perseguidas por el macartismo. Charles Chaplin, Orson Welles, Albert Einstein, Bertolt Brecht. O sea, estamos hablando de grandes personalidades, de grandes obras que fueron perseguidas en esta casa de brujas, literal. Sin embargo, hubo resistencias también a esto. Hubo un grupo que se llamaron los 10 de Hollywood, que fundaron un grupo que se negaba a decir la pertenencia política de los artistas. Y después hubo un montón de películas y actores que denunciaron esto a lo largo del tiempo. Les recomiendo una que se llama Ave César, de los hermanos Coen, muy entretenida, que habla un poco de esta época. Y bueno, digamos, también es un balance que nunca Hollywood se hizo mucho, digamos, siguió celebrando a muchos de los artistas que colaboraron con toda esta etapa, pero bueno, digamos, como conclusión, podría decir, el imperialismo yanqui, en nombre de la libertad y la democracia, como hizo muchas veces, censuró, persiguió artistas, activistas políticos, militantes, como parte de su propaganda anticomunista, pero que después fue utilizado el mismo método de distintas formas y en distintos países, ¿no? De la misma manera que en Argentina la dictadura habló de subversivos para censurar obras artísticas, para perseguir a determinados activistas, que fue una manera en definitiva de generar miedo, mantener cierto orden interno, digamos, evitando que surjan cuestionamientos a los gobiernos y, digamos, quedó esta idea, ¿no?, de atacar a la izquierda como causa de todos los males, muchos de los propios generados por el propio capitalismo, ¿no? Demonizar a la izquierda se transformó en una especie de leitmotiv de todo tipo de gobiernos cuando empiezan a ser cuestionados. Y hoy vemos, ¿no?, cómo eso se repite. Donald Trump diciendo esto es comunista, los antifascistas son los culpables de todo el proceso de Black Lives Matter. Bueno, señalando, o vemos a los liberales, ¿no?, acusando de comunista a todo lo que se mueve por ahí. O acá en Argentina también, Claro. a la Roque diciendo que la izquierda está generando todo eso en Guernica, que son violentos y demás. Hay una larga tradición de eso. Muy bien, Gaby. Bueno, Totalmente. nos queda más Además, claro. déjenme- Ha sido respondida la pregunta. Sí, que nos manden a quienes nos están escuchando. Acá tenés muchos mensajes que están felicitando por la columna. ¿Quieren saber algo sobre historia? Mandanos 11 23 40 9864. Gaby te lo comenta. Muy bien, Gaby, te mandamos un abrazo. Sí. Dale, un beso. Un abrazo. Nos vemos.